Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su canal Un Estado Eficiente. En esta oportunidad vamos a hablar respecto a 10 datos gráficos que te ayudarán a reflexionar para votar la opción rechazo en el plebiscito que se viene el 25 de octubre próximo. Lo positivo durante estos 40 años, ¿ya? Lo positivo, como argumento número uno para votar rechazo, es el crecimiento económico, ¿ya? Esta constitución que se formó en 1980 y reformada en 1989, ambas por plebiscito mediante, han dado origen a los mejores años de la economía que ha tenido Chile durante estos 30 años. Algunos hitos relevantes, por ejemplo. En 1982, acuérdense que Chile tuvo la gran crisis de la deuda externa y que afectó a todos los países de Latinoamérica, ¿ya? Y esta crisis fue con mucho desempleo y quiebra de empresas, ¿ya? Pero gracias a la libertad económica nos recuperamos fuertemente, siendo líderes de la recuperación en Latinoamérica. Un ejemplo, nos demoramos en reducir el desempleo en 4 años, bajarlo de 25% a un 5%. Ese es un hito buenísimo que ha permitido nuestra constitución, ¿ya? Ya en 1990, debido a las elecciones de presidente y reformas a la constitución, ¿ya? Se le dio bienvenida a esta incipiente socialdemocracia. ¿Ok? Y ahí también nos anotamos un pequeño bajón debido a esta tensión, pero a pesar de que ganó en esta época Patricio Aylwin y con la reforma a la constitución que se le dio en esa época, Chile siguió con un gran crecimiento económico, ¿no? Otro pic relevante fue en 1992. Este pic de crecimiento económico fue de un 11,2%. Y esto significa que hubo mucha inversión, mucho capital y dinero circulante en nuestra economía. Otro hito relevante fue en 1999 la crisis asiática que golpeó fuertemente a Chile, ya que su materia prima, el cobre, se vio altamente golpeada. A pesar de esto, Chile tuvo una buena recuperación, porque acuérdense, también tuvimos las elecciones de presidente de Joaquín Lavín y Ricardo Lagos, como ganador de esa elección presidencial. ¿Ok? Pasaron los años, gobernó Ricardo Lagos, después vino Michelle Bachelet, y ustedes pueden ver que ya en 2009 viene la crisis subprime, ¿ya? Y esta es una crisis externa y ¿de qué se trató básicamente? Que fue la burbuja inmobiliaria que afectó a los países en vías de desarrollo y que afectó también a países desarrollados, por ejemplo, en este caso como Estados Unidos. Y esta fue una crisis que golpeó fuertemente a la economía. Y a pesar de eso, ya después con el gobierno de Piñera, nuevamente tuvimos una recuperación. Y ustedes pueden ver que el último hito relevante ya fue en el 2020, con el estallido delictual y la pandemia del coronavirus. Ahora último podemos ver la flecha roja. ¿Y qué podemos ver de esto? Una bajada muy fuerte. En este caso usted se preguntará, ¿y por qué esta bajada tan pronunciada como muestra la flecha roja? Yo se lo respondo en simple. Esto se debe al fortalecimiento de la socialdemocracia, ¿ya? A través de diversas políticas públicas de centro izquierda que promueven la expansión del gasto fiscal. La expansión del gasto fiscal se refiere a que toda la plata recaudada de impuestos se va en gasto social, ¿ya? También tenemos que mencionar el exceso de regulaciones que hemos visto durante todos estos años, ¿ya? Y con incrementos exponenciales de impuestos que fueron aminorando el crecimiento económico. La reducción de la desigualdad. Otro elemento positivo que nos ha permitido nuestro marco jurídico, la actual Constitución. Esta reducción de la desigualdad, ¿ya?, se ha logrado tras décadas de progreso continuo, pero con desafíos pendientes en materia de pobreza y vulnerabilidad. Con años mejores o peores, ¿ya?, durante estas 3 últimas décadas, nuestro país experimentó una reducción
en la pobreza, con gran aumento de la clase media y una mejora en las condiciones de vida de los chilenos. ¿Ya? Como ustedes pueden ver acá hacia el lado derecho, la reducción de la pobreza y la reducción de la vulnerabilidad tuvieron como correlato también, a su vez, un gran crecimiento de lo que fue o de lo que es la clase media. Cabe destacar que, considerando la metodología vigente para su medición en 1990, se contabilizaba aproximadamente un 70% de la población bajo la línea de la pobreza. Pero con nuestro marco jurídico, con la libertad económica, ya en 2006, como ustedes pueden ver, teníamos un 29,1% de personas en la línea de la pobreza, pero que en este caso se redujo a un 8,6% en 2017, año en que se realizó la última medición. Este es otro elemento positivo que nos brinda nuestra actual Carta Magna, la libertad económica. Crecimiento del empleo. Otro elemento positivo ha sido la creación de empleo, pero que éste se ha ido deteriorando en estos últimos años. Por ello, cuando se reduce el crecimiento de la economía, también crece menos el empleo. Tenemos que señalar de forma categórica es que no hay mejor política pública que el pleno empleo. Por lo tanto, es vital recuperar el crecimiento económico, porque desde ahí se incentiva la inversión a través de las empresas y se promueven las transferencias directas a través del empleo, y que tienen impacto directo en los sectores más vulnerables. Si vemos la línea naranja del crecimiento, debajo de esta casi siempre le sigue el empleo detrás, salvo con una caída en 2009 por la crisis subprime, y que fue donde se disparó, pero que después retorna por debajo debido a los acomodos que hacen las personas en el mundo del trabajo. Este es otro argumento para votar rechazo. Aumento del PIB per cápita. En este gráfico podemos señalar que la reducción de la pobreza ha sido notable con esta constitución. Mirando el PIB per cápita. Observen la línea verde. Observen la línea verde. Desde ahí nos rige nuestra constitución y la línea roja demuestra lo elevado que ha tenido nuestro ingreso PIB per cápita en estos años. Pero cabe hacerse una pregunta, ¿qué es el PIB per cápita? El PIB per cápita es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. En este caso está medido en dólares. Y la reducción ha sido bastante buena, que es desde un 50% a un 7,8% que es lo que tenemos actualmente. Esto es otro argumento que te invito a ti y que te ayuda a reflexionar respecto a la opción rechazo, en defensa de la actual Constitución. Cobertura Educación Superior, 1990-2017. En términos simples, podemos señalar que la cobertura en educación superior ha sido bastante buena y ha sido bastante fuerte y que se ha expandido en estos años. Podemos observar que esta cobertura pasó desde el 15% en 1990 a aproximadamente el 55% en 2017. Esta cobertura corresponde al número de personas que asisten a educación superior dividido por el total de jóvenes de 18 a 24 años. ¿Ya? Cabe destacar también que esta cobertura en educación superior también se ha visto refrentada en la cobertura de educación de la escolaridad, tanto en educación parvularia, tanto en educación básica y educación media. También hemos tenido fuertes incrementos durante estos últimos 30 años donde nos ha regido nuestra actual Constitución. Lo negativo, la caída histórica de la inversión. En 2009, con Bachelet 1,
terminando su gobierno, va desapareciendo los efectos de la crisis subprime, donde hubo un trimestre en que la inversión cayó cerca del 20%. Luego, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, la frenética reconstrucción post-terremoto y el superciclo del cobre reactivaron la inversión de manera bastante robusta, lo que se mantuvo hasta mediados del 2013, como pueden ver en la línea azul. Por lo tanto, en este caso, con la cercanía de un nuevo ciclo político y con la irrupción de Bachelet, esto generó un cambio radical en el clima económico del país. Y esto llevó a un desplome de las cifras, los cuales se mantuvieron en rango de contracción prácticamente por 4 años consecutivos. Y esto se debió a las reformas de Bachelet y su visión con aumentos de impuestos, rigidización del mercado laboral y la visión antiempresa privada. En el cuarto trimestre del año 2007 la situación empieza a cambiar y la inversión comienza a dar señales de vida. De esta manera ya tenemos 5 trimestres consecutivos en donde la inversión es mayor que en el periodo previo. Si bien en este caso las cifras fueron medianamente alentadoras, en este segundo gobierno de Piñera todo parecía ir bien. Pero lamentablemente el programa de gobierno no se cumplió a cabalidad, ¿ya? Esto se debe precisamente porque no cambió las reformas de Bachelet 2, ¿ya? Y esto justamente produce una caída generalizada en la inversión y esto lleva al estallido delictual y a su vez también aparece la pandemia del coronavirus. Aumento de la deuda. El aumento del endeudamiento de los hogares en el tiempo 2010-2019. La deuda de hogares ha subido durante la última década, lo que se explica principalmente por créditos hipotecarios del 29,3% en 2010 al 40,7% en 2019. Y en la comparación internacional, no aparece nuestro país con un endeudamiento muy diferente al que nos corresponde por nuestro ingreso per cápita y desarrollo del mercado de capitales. Sin embargo, si bien los datos agregados no exhiben grandes desequilibrios, y esto hay que destacarlo, sí hay que mencionar de manera fuerte es que existen familias donde el sobreendeudamiento es bastante agobiante. ¿Ok? Y esto constituye un problema. Y este problema tiene que ver precisamente con la caída del crecimiento económico y la baja inversión que vimos anteriormente. Número de deudores morosos. Como era de esperar, la cantidad de personas morosas registró un aumento junio de este año respecto al mismo periodo del 2019, según el último informe de deuda morosa que elabora la Universidad San Sebastián junto a Equifax. Si ustedes miran el gráfico, siempre es creciente la masa de personas endeudadas, y cabe señalar que los números en blanco hablan del crecimiento con respecto al año anterior. Y ustedes pueden ver que este año 2020 el crecimiento es de 8,2%, el número más alto de estos últimos 5 años. Y esto se ve refrendado por la caída del crecimiento económico, el estallido delictual y la pandemia. Gasto público del 2006 al 2020. Este gasto público del 2006 al 2020 aumentó del 17 al 29% del Producto Interno Bruto, ¿ya? Podemos mencionar algunas fechas o hitos relevantes. Por ejemplo, el número 1, crisis financiera del 2009. Bachelet 1 abre la billetera donde el gasto se pega un disparo del 23,3%. Número 2, aumento de impuestos a la renta de Piñera 1 en su gobierno del 17 al 20%. Esto es para financiar los gastos post-terremoto.
Número 3. Aumento de impuestos para financiar la gratuidad en educación superior en Bachelet 2, del 20 al 27%. Y el número 4. La crisis del 18 de octubre, donde la expansión del gasto fiscal aumenta en este caso de un 24,3%, sobre todo en gasto para paliar los déficits sociales y también para paliar algunos gastos, por ejemplo, como el del metro. Ingreso por persona. El ingreso por persona no crece durante 10 años. ¿Se acuerdan del PIB per cápita que vimos recién? Bueno, aquí tenemos la muestra de que poco a poco esta medición ha ido decayendo y eso es lo peligroso, porque la salida del subdesarrollo no está asegurada. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el dato número 1. Retroceso en 10 años del ingreso por persona, 2011-2021. Este rango queda retrocedido en un poco más de 9 millones al año por persona, ¿ya? Y el dato número 2 es 6 años sin crecer del ingreso por persona 2013-2019. Este rango queda estancado en un poco más de 9 millones al año por persona. Esto es muy peligroso, pero se debe básicamente al fortalecimiento de la socialdemocracia y las diversas reformas que han realizado los políticos para solventar gastos sociales. Lo peligroso. Crecimiento salarial. Bonus track 1. Salarios con leve caída desde el 2016, pero con una disminución brusca con el estallido delictual y pandemia a partir del 2020, donde los no asalariados son los que más han tenido pérdida del ingreso. Es decir, todos los trabajadores por cuenta propia, sin contrato, son los más afectados. Pero también los asalariados que trabajan por contrato, que encontrarán muy pocos puestos de trabajo una vez terminados estos procesos de cuarentenas prolongadas, sumado a la incertidumbre que da el plebiscito este fin de año. Tasa de desocupación. Bonus track 2. Si miramos la tasa, es aproximadamente entre el 9 y 7%, pero desde este 2020 se empina sobre el 13%, afectando muy fuertemente a las mujeres. Y esta empieza a empinarse justamente en el último trimestre del 2019. Y esto se debe precisamente al estallido delictual del 18 de octubre y la expansión del coronavirus. Conclusión. En este apartado, ya terminando el video, vamos a señalar 6 características para que tú puedas reflexionar y puedas votar rechazo el próximo 25 de octubre. Una de las primeras características es, número 1, la economía. Hemos visto durante estos años una fuerte disminución de la inversión económica en las empresas y en las personas, ¿ya? Punto número 2, la reducción de la desigualdad. Como vimos en uno de los gráficos, la reducción de la desigualdad se ha visto muy bien apoyada durante este marco jurídico que nos gobierna y por el sistema económico de libertad económica que tenemos, ¿ya? Donde hemos visto una reducción de la pobreza y un aumento considerable de la clase media, ¿ya? Pero todo esto se debe gracias a la acción del mercado y muy poco a servicios estatales. Punto número 3, el empleo. Se prevé una cesantía brutal donde la masa laboral no encontrará empleo fácilmente una vez finalizado las cuarentenas y este plebiscito que traerá mucha incertidumbre a la vida económica del país. Punto número 4.
la Constitución, y este es un elemento muy importante, ¿ya? El problema no es la Carta Magna que a nosotros nos gobierna, ¿ya? En nuestro país, ¿ya? Que ha sido reformada durante muchas veces, sino que las políticas sociales de bajo impacto. ¿Ok? Punto número 5. El gasto público. Las reformas financieras y tributarias que han impulsado los diversos gobiernos socialdemócratas no se han visto reflejados en el día a día en las personas, ¿ya? Si bien hay grandes carreteras, si bien hay grandes servicios públicos, por ejemplo, como lo es algunos elementos de la educación y todo, todavía en el día a día no se ve un fuerte reflejo respecto a toda la plata que se recauda, que después lo vamos a ver en otros videos, ¿ya? Y punto número 6, la socialdemocracia. El fortalecimiento en estos últimos años de la socialdemocracia. El sostenido crecimiento de políticas igualitarias que fortalecen la socialdemocracia, pero que a su vez detienen la inversión. Así que eso, amigos, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.